Ya. Estamos grabando. Poner atención, por favor, estamos grabando y la información está. Yo pregunto, ¿cuándo cierran las tareas? No. Las tareas cierran el 29 a las 5 de la tarde. Ya, ahora sí yo les pregunto, ¿cuándo es la prueba? El 15 de noviembre a las 3 de la tarde. ¿Ya? 15 de noviembre a las 3 de la tarde. Ya. Entonces yo les pregunto, sí, casi bien, estábamos ahí en las coordenadas. ¿Bien? Ya. Notas. Yo ya no digo más notas, hace rato no estoy diciendo las notas. Porque todos pueden acceder a las notas, es por eso. Si alguien quiere conocer su nota, porque ya estoy grabando y no me gusta dar las notas grabando, termina la clase, viene para acá, se para aquí y vemos su nota. No tengo ningún problema. ¿Ya? Ahí. ¿No? Entonces terminamos la clase y el que quiera se pregunta y vemos su nota. Ningún problema. ¿Ya? Ningún problema. ¿Bien? Esta es una prueba. Pregunta. Mire, se ingresa con la cédula de identidad y con una clave. Esta clave, profesor jefe. Y el profesor jefe le va a decir, habla con don Paulo. ¿Ya? Pero ojo, que esto está disponible desde marzo. Esto está disponible desde marzo. Desde marzo. ¿Ya? Justo iba a decir esto. Hablen de a uno porque el rebote impide que se escuche. ¿Ya? Y Rocío, me escucha abajo. Ahora, ¿cómo me escucha? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. ¿Cómo me escuchas ayer? Se corta. Se corta. Y esta es la mejor red que tengo. Esta es la mejor red que tengo. ¿Ya? Si ya se corta mucho, me avisan, porque es la mejor red a la que puedo acceder en este momento. Sí, es la mejor red. ¿Ya? Perfecto. Vamos entonces, estamos grabando, estamos presentando. Cuéntenos, por favor, no me cuenten nada. Veo que van a tener que recordar las 4 reglas de mi clase. Regla 1, el teléfono va guardado. Regla 2, los audífonos van guardados. Regla 3, mi sala de clase no es salón de belleza. Y regla 4, la clase termina cuando yo digo. Ninguno de esos problemas lo he tenido acá, pero sí lo he tenido en otros cursos. ¿Ya? Por ejemplo, el teléfono tiene que ir guardado. Guardado. Voy a volver a explicar entonces. Cuando nosotros vamos a un servicio, como el médico o lo que sea, no esperamos que nos atiendan con el teléfono encima. Porque eso quiere decir que estoy más atento al teléfono que a lo que tú estás diciendo. Y a nadie le gusta eso. Ni a nosotros, ni a la tía, ni a la abuelita. ¿Ya? Perfecto. Ya ven, no tengo una mejor red, de verdad, si no ya me había cambiado. Esta es la mejor red que tengo. No, yo veo, en caso extremo yo me auto comparto. Entonces, allá atrás, nos tira gozada. ¿Qué dijo en la clase anterior? Interesante, ¿eh? ¿Qué dijo en la clase anterior? ¿Quién en el acto de rojo o le quiere apego a la vida me dice que dijo en la clase anterior? No, en la temporada, claro. Supe, pero en la temporada, dije que era por capítulos. Y no la vio virtual. Ya, muy corto. Ya vimos el modelo económico, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos el modelo económico? Ya. Transitamos desde un modelo económico de estado de bienestar hacia un modelo subsidiario, que yo les decía. ¿Quiere comprarse una casa? Dígame que sí. ¿Quiere comprarse una casa? ¿Quiere comprarse una casa? Dígame que sí. Sí, ya. Usted tiene que juntar algo de dinero, ¿cierto? Y tiene que ganarse estado subsidio, usted paga un poco
yo le pago otro poco, pero usted va a tener que endeudar a 30 años. ¿Quiere asistir a ese colegio? Sí, pero aquí en este colegio se paga una cantidad de dinero. Es decir, usted va a pagar un poco, el Estado va a pagar otro, y usted va a tener que pagar. Ya la cosa no es grande. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, de un nuevo modelo de salud, de un nuevo modelo de AFP? ¿Se acuerdan? ¿Van recordando ahora que transitamos de un modelo económico a otro? Bien. Se los recuerdo, pero no lo voy a volver a explicar, porque el día de hoy tenemos esto. En algún momento, esto tenía que terminar. ¿Ya? En algún momento, esto tenía que... Ustedes son pololos, y tanta conversa, como que me perturba esta comunicación. Sí, no, para que terminen de conversar. Porque nadie más está todo mirando a mí y ustedes están conversando. Ya, entonces usted es un poquito más derecho y ponga atención a la. Porque el único. Sí. En algún momento tenía que terminar. En este momento nos posicionamos en 1989, aproximadamente 3.500 muertos, aproximadamente 200.000 exiliados, aproximadamente 9.000 torturados. Eso es lo que está pasando. Y alguien me está pidiendo acceso. Bien, doña Pía. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Y en algún momento tiene que terminar. ¿Cuántos años de dictadura ya llevamos del 73 al 79? Son 17 años de dictadura. ¿Ya? Y esto ya tiene que terminar. ¿Cómo termina? De esta forma. ¿Han visto esa caricatura, cierto? Esta imagen. Lo explicamos en la clase anterior también, por el mismo que lo significaba. Bueno, contexto. Durante este periodo en que Chile va a transitar a la democracia, hay un gran país allá en Europa que se llama la Unión Soviética, del cual hemos hablado bastante. Y la Unión Soviética, en los 80, se encuentra en una grave crisis económica y política. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la perestroika y la glasnost? ¿Se acuerdan cuando hablamos del fin de la Guerra Fría? Traten de hacer memoria. La Unión Soviética se encuentra en una grave crisis económica y política. ¿Económica por qué? Porque el presidente de ese país que está ahí, el de la manchita, Mikhail Gorbachev, y lo vimos en una clase anterior, hagan memoria por favor, dice, esto no da más. La Unión Soviética va derecho al presidente, económicamente. ¿Por qué? Porque nuestro modelo socialista no da abasto para sostener ese inmenso territorio. ¿Se acuerdan que tuvimos el mapa? Era inmenso. ¿Ya? Y tenía que sostener a otras naciones, satélites de la órbita civil. ¿Ya? Y no daba abasto el modelo económico. No servía. ¿Qué dice este caballero? Hay que transitar a otro modelo económico. ¿Cuál es el modelo económico exitoso? ¿Se acuerdan que tuvimos el caso de la especie de Amazonas? ¿Se acuerdan? El modelo económico liberal. Hay que transitar hacia allá. Por lo tanto, vamos a hacer reformas. En lo político, oye, ya está, bueno, de pegarle balazo en la boca a la gente. Esto no se hace. Estos crímenes que cometió el estalinismo, más de 20 millones de muertos, hay que darlo a conocer. Hay que investigar. Y ya no hay que seguir mandando gente a escuelas porque piensa diferente que nosotros. Por lo tanto, la crisis es grave. Y hay que transitar a otro mundo. Eso es lo que está pasando en el mundo. Miren lo que pasa. Como la Unión Soviética se encuentra en un momento de grave crisis, hay otro país, por favor que cambie igual, hay otro país que está en el continente americano, en el norte, que está siempre mirándolo todo, y que es el que se enfrenta en la Guerra Fría a la Unión Soviética. ¿Quién será? Claro, y Estados Unidos, brillante, está mirando a la Unión Soviética y está así. Porque ¿qué va a decir? Gané la Guerra Fría, miren la Unión Soviética. Y Estados Unidos, el capitalismo triunfó, yo gané. Por lo tanto, miren cómo vamos articulando, esta parte así van a entender. Nuestra preocupación de que Estados Unidos, de que la Unión Soviética llegue aquí y expanda el comunismo como pasó con Cuba y se expanda a toda la otra nación latinoamericana. Y de posibilidades de la Unión Soviética no pueden tendrá una posibilidad de la Unión Soviética de llegar a Latinoamérica, invadirla con el comunismo y expandirlo. Estados
Estados Unidos dice, gané. Y miren lo que va a decir ahora. Estados Unidos va a decir, la Unión Soviética está en crisis, gané, por lo tanto, lo tiene que aplicar aquí en Latinoamérica, todos ustedes, dictaduras militares de derecha, que han violado derechos humanos, ya no me sirve. Porque yo los sostenía a todos ustedes para que consumieran el comunismo. ¿Se acuerdan, no? Pero ahora que el comunismo no va a llegar ya aquí, las desecho. Ya no me sirve. ¿Se acuerdan que Estados Unidos decía, prefiero tener dictaduras de derecha que violen los derechos humanos? Pobrecitos cuadernos, de nuevo. ¿Ya? Prefiero tener dictaduras militares de derecha, con militares que violen los derechos humanos, a tener aquí el comunismo que en la vida. ¿Se acuerdan, cierto? ¿Se acuerdan? Algunos me hacen ahí está, voy a hacer chequear la economía chilena. ¿Se acuerdan de esa frase? Pero ahora ya no va a ocurrir. Por lo tanto, dictaduras de derecha transiten a la democracia. Se dan cuenta que la ley es una mariposa. Allá en la Unión Soviética provocó este cambio acá. Por lo tanto, y de las dictaduras en Latinoamérica, presionado principalmente por quién, el hermano mayor del norte de este país, Estados Unidos. Ya lo tengo en auspicia. Bien. ¿Qué comienza a ocurrir? Acá vienen los factores de por qué transitamos a la democracia. Dice, cuando ocurre el golpe de Estado y miles de personas se van a otros países chilenos, avanzando de la dictadura, ¿ya? Porque a lo mejor Maura era presidente del sindicato de trabajadores del puerto Caldera y era militante socialista, por referido, ¿no? Claro que podría pedirlo, ¿cierto? Y la pudieran hasta matar, luego de otro país. Después, que allá en esos otros países, estas personas empezaron una resistencia, pero no una resistencia armada, que estaba en otro país, para conocer lo que pasaba en Chile. Mire, se tortura gente, se asesina gente, se violan los derechos humanos. Y informaban, claro, y hacían afiches como estos. Hasta la tortura de Chile que dice, llamado a la protesta frente a la embajada chilena en otro país. Protestar de esa forma, bastante pacífica, pero dar a conocer lo que estaba pasando. ¿Ya? Ese es un primer punto. Y logran que instituciones como la ONU, como la OEA, condenen así. Miren, están violando los derechos humanos, dar a conocer que no se mantuviera el secreto. ¿Ya? Un primer paso. Esto tiene mucha relación. Este caballero, Orlando Letelier, había sido ministro de la gente, exiliado político, se fue a Estados Unidos, teniendo que lo mataran. Y en Estados Unidos era de esa gente que trabajaba dando a conocer lo que pasaba en Chile. Un día sale con su secretaria, se sube al auto, lo echa a andar, ¡pum! Una bomba. Lo mataron. Entonces Estados Unidos dice, un agente secreto chileno, esto vamos a ver que no era así, pero un agente secreto chileno, puso una bomba en territorio norteamericano y mató a un ciudadano chileno, pero también mató a quién? A la secretaria, y la secretaria era norteamericana. Entonces, Chile, nos vemos. Nosotros quisiéramos más que mataste a los ciudadanos norteamericanos. No animo. ¿Ya? Entonces se efectúa la condena internacional contra Chile. Segundo, mire, así se tocaron los museos sociales de diferentes idiomas, porque vos quieres dar a conocer lo que está pasando en Chile. Hay problemas diplomáticos. Casi vamos a la guerra con las Palestinas, con unas islas en el sur. Cristo no hay. Otro problema para la dictadura. 1978, con horas nos fuimos a la guerra. El 23 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Sabían? Cuéntenos cómo saben. Dos factores incidieron en no ir a la guerra. El temporal y el papa. No fuimos a la guerra, afortunadamente, que la guerra no la tiene nadie. Se desgasta la dictadura, se va desgastando la dictadura. Problemas para la dictadura. Vamos. Esto es gravísimo. Esto
yo lo viví mal, eso. Voy a explicar. ¿Se acuerdan de la guerra de Antitud, cierto? Lo he nombrado cuántas veces. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los segundos? Yo les voy a explicar. ¿Qué fue del año 1973? Comenzó la dictadura. Ese mismo año, allá en Medio Oriente, lejos, Medio Oriente, una guerra. Yo creo que si tiene que ver eso, que el aleteo de una mariposa al otro lado del mundo va a repercutir en la historia de eso. Hay una guerra, pero lejos, Israel contra los países árabes. En muy poco tiempo, Israel le gana la guerra a todos sus países árabes, pero le gana por goleada, por goleada. Esos países árabes dicen, ya, todos los países que ayudaron a Israel, les voy a cortar el abastecimiento de petróleo. No les voy a mandar nada. Adivinen qué país estaba entre esos. El hermano mayor del norte. Otra vez. Y Estados Unidos no le llega petróleo de allá, de los países árabes. Y de frase típica, llega una lechuga con un tomate abrazado a irse caminando a la feria. Yo nunca. Si yo me quiero ir de aquí a Caldera, ¿en qué me voy? El bus, ¿por qué anda el bus? Con petróleo. ¿Quién llegó aquí un día en auto? Nadie, todos se van caminando por él, después. Pero ¿cómo se moviliza la gente? En transporte público o lo que sea. ¿Por qué anda eso? Con combustible. Todo se encarece porque Estados Unidos no les llega petróleo. Todas las cosas. Claro. En este caso, el petróleo es el problema. Y todo se encarece porque si el petróleo sube, todo sube de precio porque esto tiene petróleo, esto está pendiente de petróleo, el estudio tiene petróleo, la cocina de madera tiene petróleo, esa botella de Power tiene petróleo y este trigo tiene petróleo. Por lo tanto, todo, como todo sube de precio, tiene inflación. Estados Unidos dice, muy distinto a lo que pasó anteriormente en 1929, ¿se acuerdan? Ahora, claro, crisis económica. Entonces Estados Unidos dice, países latinoamericanos, por algo se llama así, no les presto más plata, no les compro más materias primas, les digo que los países latinoamericanos estamos aquí, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Por qué hacemos? Y ahora aquí viene la explicación local. Durante la década del 70, de la guerra, de esta guerra en adelante, aquí hay una bonanza económica. Estamos aquí ahora. A la gente le quiere bien. Cuando comienza el gobierno militar a hacer dictadura, a la gente le comienza bien. Hay una bonanza económica. Y conocemos algo, una palabra más que nos encanta. Crédito. Empezamos a indultarnos y a comprar de todo. Miren lo que llega a Chile. No, eso es la venta de gas limitada en Estados Unidos. Miren lo que llega a Chile. Por fin un verdadero socio-intérprete, Oscar Auto, el primer socio-intérprete de Chile, el primer mall y la gente me lo hace. Claro. Vamos a comprar, si no conocemos esto, ¿qué? Hay escalas mecánicas, dicen que arriba hay patio de comida, hay cositas ricas, que se puede comprar de todo. Vamos, pero ¿cómo compramos? Créeme, no endeudamos. Quisimos comprar autos, quisimos comprar de todo. Y no veíamos que venía la crisis que le acabo de comentar. Por lo tanto, llegó el momento en que esta gente que se endeudó, en vez de pagar 5 con la tele, comenzó a pagar 15, 20. ¿Y en qué repercutió esto? Golpeó fuertemente a la clase media y terminamos todos comiendo de descubre. Yo recuerdo muy bien haber dicho a mi mamá, tengo hambre, tal cual. Y si mi mamá me dijera, no hay. Y repetía o comida, no hay. ¿Cuántos crees que tengo? La típica respuesta del teléfono. Pero aproximadamente. Pero hay un rango muy grande ahí.
45. Sí. Sí, es que tomo agua. Entonces, se desploma la economía chilena, pero sobre todo por esto de que el ciclo nos empezó a ir bien. Compremos, eduquémonos, estéticos, papas, muy. Y de repente esta crisis producto de la guerra, no pudimos pagar. Y no solamente las personas, súper, sino que también los países que habían pedido préstamos, ¿cierto? Ahora ya no los podían pagar. Y los quedamos, pero hasta acá. Todos, los países y las personas, y así terminamos. En este proceso ya todos estuvimos chiquititos, porque les he contado que yo nací en este pueblo. ¿Ya? ¿Cómo pasa esta historia que dice de la deuda republicana? Si estamos en estas condiciones, estamos bien o estamos mal, crisis social en Chile. Ya en dictadura. Cuando la gente tiene hambre y ya le daron todo y lo pierde todo, pierde hasta el miedo, ¿o no? Por lo tanto, es importantísimo. Surge la voluntad civil. No, es que protesta, y se empezaba a correr la voz, y la gente comenzaba a asistir, y se comienza a conformar estas tremendas protestas en principio pacíficas, pero eso terminaba mal, con muertos y heridos. Que se vaya quién. ¿Qué es esto? Estamos acá, no queremos más con la dictadura. Y la gente se atreve a salir a la calle, pero claro, súper lo que dice la compañera, miren lo que acabo de decir yo, la gente se atreve, en los 32 para atrás, nadie salía a la calle, pero yo salía a la calle, salgo de digo, que se vaya a ver ese fondo. Y aquí la gente se empieza a creer, porque sí, esto es una canción donde está la vida, esto es el secreto. Y ya, ahora, claro, ya sí tengo hasta hambre. Así que bueno, pero están las movilizaciones, la gente en la calle a manifestarse, se atreve, aunque haya lo que le quiera, aunque está en el sitio, esto siempre va a terminar con detenciones, muertos, heridos, desaparecidos, ¿ya? Y los llamados así que eran bastante originales. A mí me castigaban lo que yo hacía una vez. Pues mi mamá decía, Cosquito, no recoja los panfletos porque puede estar mirando un carabinero y nos lleva preso a todos. Era peligroso. Claro. Exactamente. ¿Y usted tiene todavía esa abuela? ¿Se le cuenta eso? Mire, por es que estas cosas. Muchas veces yo veía chiquitito, pero escuchaba o veía las noticias, un niño muere por mala nota. Por las protestas, por estar mirando, por estar en la calle, pero se cumple un día. Yo vivía en un departamento y la marcha pasaba siempre por acá abajo, todos los fines de semana. Un día una lacrimógena, yo estando en la cocina, yo vi como en las películas, alcanzaba el recorrido, hizo la bomba lacrimógena y vi el recorrido como los últimos 100 metros. La bomba lacrimógena en el aire y yo chiquitito vi el recorrido de los últimos 100 metros de la bomba lacrimógena, entra justo por una ventana así, de la cocina de nuestro departamento y cae adentro. Dentro del departamento. Lo que es que una vez pasado que golpear a alguien, no golpeó a nadie, pero la bomba dentro de un recinto de este tamaño, todos salimos a pasar. Uno tiene unos días a otro lado, porque el departamento quedó en otro tamaño, con el aire. Sí, era lo más normal, claro, era lo más normal. Y la gente que cuando yo comenzó a salir, mire qué original. Sí, de protesta, no compran nada. Discutimos la economía. No envíen a los niños al colegio, a ustedes felices. Marchar lentamente por la calle. Los niños siempre están contentos cuando no van al colegio. Marchar lentamente por la calle. Tocar bocina y cacerolas. Tengo hambre. Estos cacerolazos son como tengo hambre. Ah, por eso ustedes tocan la cacerola del recreo. Ahí ya les dan.
Asamblea en el lugar, o sea, reunirse, ¿cierto? Usted van a conversar del tema, no dejarse provocar ni amedrentar. ¿Ya? Aquí hay un documento, que si quiere usted los tres y lo alcanzan, quizás se repite, es una fuerza oficial. No enviar los documentos, no comprar nada, no hacer trámites, no tomar el libro, ¿ya? Hacer qué. Hay otra que es más original. Miren lo que le voy a expresar. De repente había un panfleto que decía, señora, caballero, hoy a las 20 horas, a las 8 de la noche, prenda todo en su casa. Todas las luces, todo lo que tenga, préndalo. A ver, ¿por qué? Es una población llamada a entenderlo todo. Ah, esto quiere el cerebro que vive el nervioso. ¿Para qué? Voy a iluminar el camino. ¿Qué pasa en algunas de sus plazas que encienden al mismo tiempo la plancha de pelo, el microondas, el hervidor, el tostado? Y la luz. ¿Qué pasa si en una población enciende todas las planchas al mismo tiempo? Todas las teles, todas las luces. Se corta la luz. Se corta la luz. Se corta la luz. Entonces, en lugar de colocar un bombazo violento en la toma de atención para cortar la luz de la población, se llamaba que la misma gente protestara cortando la luz. Pero de esa forma, simplemente encendiéndolo todo. Y por un lapso de tiempo. No. Claro, exactamente. ¿Usted cree que a la gente de esto le interesaba estar una hora sin luz? Claro, sí, ¿sabe por qué? Porque si usted, además, mire, lo que es importante lo que usted está diciendo. Aparte de eso, es que si yo voto en una población lejana al centro, en la periferia, donde sé que siempre ocurren marchas, protestas, y le voto la luz a las 8 de la noche, me puedo mover con mayor facilidad. Y parte la protesta, parte la marcha, de los neumáticos. Todo eso ocurría. A mí me parece original. No se me hubiese ocurrido. A mí no me da tanto como... Hoy se rearticuló la oposición. ¿Han escuchado hablar de algo que se llama Frente Patriótico Manuel Rodríguez? ¿Ustedes? ¿Alguien? Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ya lo vamos a mencionar. Mire, esta crisis tan terrible, ya vamos, problemas con otros países extranjeros, problemas económicos, ¿cierto? Se reactiva la protesta, se reactiva la oposición. ¿Ya? La oposición, directamente, desde lo menos radical, lo más moderado, de la alianza democrática, hasta la reforma. Alianza democrática, sí, queremos que Pinochet se vaya, pero lo vamos a hacer democráticamente, conversando a través del diálogo. Queremos... No, al estilo... No, conversemos. Pero eso era muy moderado. Por lo tanto, movimiento democrático popular. Ya, sí, miren acá. Sí, conversemos, acciones políticas, pero también a través de la educación. O sea, esto es un más radical. También existe una oposición. La gente se atreve a organizarse, ya, desde la manera más moderada a la más radical contra la dictadura. La más radical, grupos armados. Esto es como lo que vimos con esa fuente del Congreso de Chillán, decía, la violencia es la única forma, ellos son objetivos de esa violencia. ¿Cuál va a ser el más activo acá? FPMR, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y ahora van a hablar ellos y yo le voy a explicar. Ya. No, mire, este frente es tan activo y están dispuestos a tanto que miren lo que van a hacer. Llegan blancas pesqueras grandes con armamento. ¿Saben cómo se ingresan? Porque les sale bajo, después cerca de abajo. Los ponen unos tickets mineros. Pero alguien ya pasando por ahí
ve que hay un movimiento de los barcos a la playa y lo descubre, lo denuncia y la será el descubierto y capturado. Pero son toleradas terrormente y explosivas. Claro que sí. El frente tenía esta capacidad. Las armas venían de un país asiático de Vietnam. Esa capacidad tenían. Pero no les resultó, porque el base de Arsenal fue capturado. Fue capturado. Miren otra capacidad que tenía, para que ustedes vean que no era como la primera línea, era un grupo guerrillero. Un grupo guerrillero. Miren esto. Esa es la bandera. Ataque a tiros contra Pinochet, son capaces de nosotros emboscadas. Y de los 26, vamos a matar a Pinochet en emboscada. Sí, y lo planifican. Les fallan algunas cosas que ya voy a explicar. Lo planifican bastante bien. Y ellos dicen, hay una curva entre la casa que está ocupando Pinochet y Santiago que se llama el Melocotón, en el Cajón del Mar. Consiguen una camioneta con un trailer y lo cruzan. Los carabineros del mundo pasan de largo. Atacan a los vehículos que van adelante, y el vehículo que va a llegar a Pinochet. Inmediatamente el conductor muy hábil retorna. No le pasa nada. Pero miren la capacidad que tiene. Miren la capacidad que tiene. ¿Ya? Otro problema que tuvieron. No conocían mucho el arma que ellos utilizaron, que han visto en las películas los soldados que se colocan un arma al hombro y disparan con un cohete. No. Ya. Voy a explicar algo técnico. ¿Ya? Me gusta explicar esta parte técnica. Uno del frente dijo, ese era la velocidad de aceleración. Entonces disparó, pero disparó muy cerca. Y ustedes dirán, pero si disparas cerca, mejor. No, mire, ya se lo voy a explicar a usted. Esa arma se dispara, después de sale, y se destruye. ¿Quiere saltar la mano? A una distancia de aproximadamente 25 metros del que disparó, tiene de arma. Recién arma. Es decir, que el apuntador dispara, este que dispara contra el auto. 20 metros, no a más de 25, y puede guiar. No era muy experto en este después. El cohete no pasó. Claro, otro problema que tenían era que las armas, que tenían bastante, eran bastante antiguas. Para la época, ya eran bastante antiguas. Y eso falla, no lo logran. ¿Ya? Pero se dan cuenta que hay una gran circulación de resistencia y armada. De lo más moderado a lo más radical. ¿Ya? Hasta el fútbol, que se vaya a conocer, que se vaya a conocer, ahí en el estado. Es formas de protestar, porque no le puedo llevar preso toda la parlamenta, no le puedo llevar preso toda la parlamenta, o todo el estadio, no, 80.000 personas en el nacional. Por lo tanto, dice, ya, esto se va acabando, llamemos un plebiscito. Los otros factores, llamemos un plebiscito. Y este plebiscito va a ser el famoso plebiscito del sí y el no. Sí, el general Pinochet siga siendo presidente, no, hasta ahí llega el general Pinochet, se acabó y ya no vuelve electo. Se llama este plebiscito. La gente por primera vez va a votar. Por primera vez va a votar desde 1970, democráticamente. ¿Ya? Es el 5 de octubre del 88. Pero la oposición dice, a ver. Vamos a ir al plebiscito. Y ya no necesito garantía. ¿Se acuerdan que yo les dije que hubo un plebiscito para determinar si la Constitución del 80 iba a establecer o no? ¿Han acompañado a sus papás a votar? Para la Constitución del 80, la gente llevaba a su universidad y le llegaban un sticker por el escudo nacional. Entonces la gente podía salir de ahí y a otro local de votación, le sacaban el sticker y volvía a votar. Oye, eso ya no se puede.
Claro, o sea, la votación más mentirosa que hice yo. A mí me llama. Entonces, se llama a elecciones, pero no se dice, a ver, pero con garantía, para que no sea como la anterior. ¿Qué se hace? Mire, eliminar a los resultados de elecciones, porque alguien tiene que ver que sean transparentes. Los que han acompañado a su papá o han visto por la tele al final de una elección, dice, se va a cerrar la mesa 4, así es, se van a cerrar la mesa 4, se cierra. Se trae la urna, se abre, se rompe el sello, se sacan los votos, se cuentan los votos, se verifica que corresponda con el padrón electoral. Y aquí viene la parte más importante. Cuando se abre el voto, el vocal de mesa, el presidente de mesa tiene que decir, por ejemplo, sí, y después de que lee sí, ¿qué hace con el voto? Tampoco, ni lo vota ni lo guarda. La siguiente acción que hace es esta. Lo lee. Sí, sí, tiene que mostrarlo. Porque cualquiera puede objetarlo. Oye, la raya. Claro, para eso están los apurados de mesa, que están ahí así como, oye, no, yo quiero objetar ese voto. ¿Por qué? Porque tiene la raya así y no así. Ya, y ese voto queda al lado. Y después se disputa. Así estoy. Por lo tanto, se piden todas las garantías, que todo lo que yo estoy mencionando ahora se cumpla, que se hagan los registros electorales, para que la gente vaya y se anote en el registro electoral, que lo consigna un local de votación, una mesa, igual que a sus padres. A diferencia, en este tipo de inscribirse hoy día, inscripción automática, voto voluntario. Otra, llamemos observadores internacionales, claro, para hacerlo más transparente, si el más transparente sea mejor, y vienen de otros países, observadores internacionales, a mirar. No, se asume que el observador es neutral. Solo mira. Oh, él puede tener su pensamiento político, igual que usted, igual que yo, pero no lo vamos a conocer menos en un lugar como este, ¿cierto? Lo mismo es, hoy en día, en Chile a las elecciones vienen los observadores internacionales, siempre hay. Y solamente miran, uno dice la puerta, ¿sí? ¿Quieres qué? Solo mira cómo se desarrolla todo, ya que hay algo anormal. No siempre resulta bien hecho. ¿Ya? ¿Y cómo termina esto? Ustedes ya saben. Ganar es no. O sea, el general Pinochet, hasta llega. Gana el no. Pero mire, gana por un 55%, versus 44% de gente que investiga. Es decir, 44 cada 100 chilenos todavía quieren que general Pinochet. O sea, una sociedad muy polarizada. ¿Ya? No sé cuánto pero descanso. Sí, no, nunca he escuchado esto. Sí, ve, la alegría ya viene. ¿Nunca lo he escuchado? ¿Alguien suena eso? Esto es sigue todo, esta es la campaña. ¿Ya? Y como los niños menores se van cantando eso porque la canción era muy oreja. Era muy oreja. ¿Ya? Ahí voy a dejar después el enlace. ¿Y qué viene después de esto? El gobierno reconoce, ¿cierto? Adiós general, adiós carnaval, hasta ahí llegó el general Pinochet, porque ganó el no, el gobierno de la dictadura reconoce el triunfo del no, corrimos todo y llegó segundo, están hablando del general Pinochet que perdió, ¿cierto? Se reconoce el triunfo del no y hay que llamar a elecciones. Pero antes de eso se hacen algunas reformas constitucionales, tanto a favor de la Constitución como en contra. Por ejemplo, la dictadura se da cuenta que le queda poco, porque triunfó el no, así que le queda muy poco, esto de poco va a tener que entregar el gobierno, así que hagamos un máximo de reformas antes que nos vayamos. Y todas estas reformas van en ese sentido. ¿Conocen a este caballero? Jaime Guzmán, senador de la República, asesinado democrático. Él es el ideólogo de esta constitución que viene. Y las principales reformas van en ese sentido. Reformemos la constitución para que el gobierno que venga después de nosotros tenga una cancha, miren, ojalá capten, jueguen en una cancha tan chica
que tengan muy poca capacidad de maniobra y de decisión, para que la gente se dé cuenta que el gobierno que va a seguir después de nosotros es malo. Y como la gente se va a dar cuenta que este tipo de gobierno es malo, ellos dicen, la dictadura dice, adivinen a quién van a volver a llamar. A nosotros. Eso es lo que piensa la dictadura. Y las reformas van... Y las reformas es brillante, y las reformas van en ese sentido. Aquí caen en la cancha. Aquí caen en la cancha. ¿Sí? Voy a citar a Jaime Guzmán. Esto lo dice en una entrevista. Para prueba. La Constitución no solo dice, la Constitución debe procurar, debe asegurar, que si llegan a gobernar los adversarios, o sea, los que vengan después de ellos, serán constreñidos, obligados, limitados, por favor, vayan pensando lo que estoy diciendo, a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo le daría, es decir, seguir el mismo orden, ¿no? Mismo camino. Valga la metáfora, aquí viene la base del fútbol. El margen de alternativa que la cancha imponga, eso a que juegan en ella sea lo suficientemente reducido, o sea, una cancha pequeña, en la que el pudiera no me llegue, se pueda mover un poco, para hacer extremadamente difícil lo contrario. Resumo. No la puedo dejar abajo. Ya, resumo. Lo que dice este caballero es: vamos a limitar tanto la Constitución que los que vengan después de nosotros se van a poder mover aquí. Y no van a poder hacer. De eso estamos hablando, ¿ya? Cuando hablamos de la Constitución. Se cambia recién en 2005. Y es que aquí estamos en el 89. Claro. ¿Por qué? Súper importante lo que dice la compañera. Porque para cambiar la Constitución, ¿quién cambia la Constitución? El Senado, ¿cierto? El Parlamento. Ya. Piensa lo siguiente. Todos sus compañeros de aquí para acá son de derecha. Todos sus compañeros de aquí para allá son de izquierda. Y los de izquierda quieren cambiar eso, la Constitución. ¿Ya? Pero con los votos, todos ustedes no pueden, porque necesitan algo que se llama quórum calificado, es decir, necesitan convencer a adversarios políticos de derecha que les den el voto. Ustedes le quieren dar acción. O sea que además de que cambiar la Constitución, para cambiarla y hacerse menos, dijeron también que no. Eso es lo que dice este caballero ahí. Tal cual, él lo dice, lo declara. Ahí está. Lo que pasa es que lo que él quiere, es que no cambie. Él es el ideólogo de esta Constitución, por lo tanto, lo que él quiere es que no cambie. Lo que él quiere es dejar la Constitución armada de tal forma que los que vengan después de él no puedan cambiar. Ahí sí, compañeros. ¿Sí? Bueno, y vamos a las elecciones presidenciales. El no decía, no más Pinochet, vamos a elecciones presidenciales. Los candidatos. Este caballero Rasuri, un empresario que pertenecía a la centro-derecha. Hernán Vichy, un candidato que era como la continuidad del general Pinochet, pero de manera democrática. ¿Ya? La continuidad de Pinochet, pero democrática. Esa era la propuesta. Y los colegios de la democracia cristiana. Y que era el candidato de la oposición, de la concertación de partidos por la democracia. ¿Quién ganó? Presidente. Ahí está el voto y ahí están las votaciones. Presidente Edwin, el presidente Edwin ganó el candidato de la oposición. ¿Ya? Ganó el candidato que defendía el no más Pinochet. Ya, él ganó y así avanzamos hacia la democracia. Ese es el momento exacto
con la foto de una vez en 1.000.000 de años. Los tradicionales que ganan la elección le entregan la marca al revés. Lo mismo todo. Y que si así lo quiere, le entregan la marca presidencial a don Patricio. Es el momento que ha estado ahí para la prosperidad. No, pero la explicación para eso, ¿usted sabe cuál es? Se la voy a contar en la siguiente clase. Porque la siguiente clase justamente se llama Transición a la Democracia. Casi nada. Y la próxima clase habla de todos los problemas que tuvo este caballero, el presidente de la República, porque este caballero, ustedes acuérdense, la pregunta que yo no me he hecho. Este caballero, una vez que le entrega la banda presidencial y deja de existir, se va para la casa, va a arreglar el jardín, sigue siendo novedad, brillante, y sigue siendo importante este evento. Por lo tanto, le adelanto el capítulo. Patricio tiene que mover a la izquierda, al inicio tiene que hacer. ¿Se quiere mover para acá? ¿Cómo funciona al alero? ¿Cómo funciona al alero del ejército? Eso. Y ese es el capítulo siguiente. ¿Ya? Ahí está, este titular que me encanta. Corrió solo y llegó solo. ¿Bien? Tarea que no se hace. Voy a volver a repetir, no se hace, porque después me llegan en la tarde los correos y me preguntando el profe cómo se hace la tarea, y yo dije, ¿qué es que no se hace? No se hace. Pregunto, ¿por qué el profesor deja estas tareas acá? No hay que hacerlo. Pero ¿por qué la deja acá? ¿Y dónde podrían aparecer estas preguntas? Eso es. Eso es. Porque podría aparecer algo en la prueba. Entonces ustedes ya pueden haber pensado de qué se trata. ¿Ya? Eso es. Eso es. Pregunta. La próxima clase la asociamos. Claro, el próximo miércoles vamos a estar. No, Diego. Esta tarea no se hace. Solamente la dejo ahí porque podría aparecer en la prueba. ¿Ya? Para que la piensen, las reflexiones podría ser. ¿Ya? Ya, no se muevan para que no sean mal corridos porque voy a pasar lista. Si no hay preguntas, o hay preguntas. ¿Todo ok? Tremendo show de clase que arma el profesor, como no va a quedar.